Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro, entrevista con el rector mayor, don Ángel Fernández Artime, que hemos llegado ya a la tercera edición de este encuentro anual dentro de la serie de 6 encuentros que año con año, después del 2020, nos ayudan a profundizar las líneas programáticas que don Ángel nos ha indicado como líneas del camino programático después del capítulo general 28. Te agradecemos, don Ángel, por este encuentro, por el tiempo, sobre todo en ese momento de trabajo tan fuerte durante el Concilio General, que ha iniciado ya después de un gran giro por el mundo, desde el India, Estados Unidos, desde donde estás recién llegado pocos días atrás. Te agradecemos por esta energía que tienes y que nos regalas. Agradecemos también a los salesianos de Italia, del sector formación, del Centro de Estudios Tabernáculos Vivientes, que son quienes llevan adelante esta iniciativa, especialmente a don Francesco Marcoccio, don Pierluigi Cameroni. Gracias también a don Gigi Lanotte y al sector de comunicaciones de la Inspectoría de Italia Meridional y al equipo de ANS. Agradecemos también a nuestros hermanos que realizan la traducción, Ávil, Ricardo, Alex y Ávil, que se encargan de la traducción de inglés, español, portugués y francés de toda esta entrevista. Agradecemos también a todas las personas Agradecemos también a las personas que nos acompañan y para quienes es ya familiar, sabe que ya en la segunda parte de la entrevista es posible hacer preguntas o comentarios en los espacios de YouTube o Facebook según la plataforma que se está utilizando. Y en este momento, don Ángel, nos referimos ya a las preguntas. Ecco Don Angel, benvenuto, grazie. Si vede che tutto il sistema tecnico funziona. Don Angel è a Valdocco, io sono qui a Roma e Don Gigi a Napoli e siamo in diretta. Benvenuto. Grazie Don Silvio, buongiorno e buongiorno a tutti quanti che siete presenti in questo momento o che potrete trovarci dopo. Buongiorno. Don Ángel, iniciamos directamente con las preguntas que tienen como objetivo en esta serie de encuentros profundizar la identidad carismática a partir de la segunda línea programática que se nos ha indicado. Nos surge el Dani Animas Cetera Tole. Don Ángel, estas dos palabras, identidad y carisma, son para tantos de nosotros un cofre que contiene un tesoro precioso. Intuimos que dentro hay alguna cosa de gran valor que no conocemos bien qué cosa sea. No tenemos tampoco la llave para abrir la cerradura. Con tu experiencia grande de familia salesiana que has encontrado en estos 9 años, visitando más de 100 naciones y las 91 inspectorías, ¿qué piensas que constituisca la identidad carismática? Grazie, sì. Senti Don Silvio, io penso che una fortezza che abbiamo in questo nostro modo di comunicare. Yo quiero comunicar con gran simplicidad, que no quiere decir en la segunda línea programática cuando hablo de urgencia, es porque creo que es verdaderamente importante y urgente, que no podemos dar por descontado que la evangelización es cualquier cosa que viene en modo natural. Es así, pero debemos hacerlo con una gran conciencia. Y en este momento llegamos
a estas dos grandes palabras, identidad y carisma. Arriviamo a queste due parole, identità e carismatica. Identità anzitutto vuol dire quando anche la palabra identidad la he reflexionado mucho, sobre todo a la luz del magisterio de la congregación. La identidad es totalmente lo contrario a aquello que don Viganò nos decía que era el genericismo. No todo lo que nos sirve de la misma manera. Dello stesso modo. Identità per noi è anzitutto una grande. La palabra identidad es aquello que nos da una gran fuerza para sentirnos discípulos cristianos. Al centro de todo debe encontrarse siempre Dios, el Señor, sobre todo el Dios que se ha encarnado por nosotros. Quiere decir que primero es identidad cristiana y después identidad salesiana. Y aquí se relaciona con nuestro carisma. En tantas ocasiones me he encontrado con hermanos salesianos que dicen, yo soy sacerdote y está bien así. Y es un grande don, ciertamente, pero ¿qué significa ser salesiano sacerdote? No significa essere salesiano prete, per esempio. La nostra identità carismatica vuol dire. Nuestra identidad carismática quiere indicarnos qué significa ser cristianos, qué significa misioneros y apóstoles y qué significa ser salesianos. Debemos ser apóstoles en el patio, en la capilla, en la acogida de los jóvenes. Apóstoles en la acogida. Creo firmemente que estos años, como congregación, y también dentro de la familia salesiana, cada uno con su particularidad, debemos crecer y continuar valorizando nuestro ser salesianos de Don Bosco. Es por ello que parlo de identidad carismática. Gracias, don Ángel. La simplicidad è stato siempre un dono donde nuestra vida se continúa adelante. La siguiente pregunta, don Ángel, se refiere sobre todo a una figura muy particular para nosotros en este último tiempo. Hemos celebrado el 400 aniversario de la muerte de San Francisco de Sales. Sabemos que mirándolo, Don Bosco ha elegido el lema Dami Animas, etc. Tolle. También la Madre Teresa de Calcuta tenía también este póster escrito a mano en su habitación. Lo que quiero preguntarte es cómo San Francisco de Sales nos ayuda a redescubrir la fuerza y la belleza del Dami Animas. Bene, è stato un anno, continua a essere un anno bellissimo, questo che stiamo celebrando, e dico che io ho anche una grande esperanza. Me siento muy contento después de haber celebrado este año y confío en que en las palabras del Santo Padre que nos ha animado a vivir el carisma de San Francisco de Sales, y seguramente el Papa nos dirigirá alguna palabra
para ayudarnos a profundizar qué significa para nosotros ser salesianos, que vivimos del carisma transmitido de San Francisco de Sales. Essere salesiani che beviamo del carisma di Francesco di Sales, il Dami Animas, eccetera tolle, però il Dami Animas è un punto centrale. Tú lo has dicho molto bene, don Silvio, anche Madre Tú lo has Teresa dicho de muy bien, Calcutta, don Bosco. pero sappiamo Madre che Teresa de Don Calcuta Bosco tenía este escrito, pero don questo Bosco lo scritto tenía también nella escrito en su entrata habitación, della sua en la camera entrada de da su letto. habitación. Oggi lo troviamo qui accanto nella casa Don Bosco. El Dami Animas es el punto esencial para nosotros salesianos de don Bosco. Il punto essenziale per noi salesiani di Don Bosco. Guardate, vi lo dico con questa semplicità e passione. Yo, por ejemplo, soy un salesiano de don Bosco que se conmueve cuando veo la misión salesiana siempre cercana a los pobres, en medio de los más pobres. Cuando veo una gran realidad de nuestros hermanos trabajando por los más pobres. Y creo que ninguno podrá decir que el rector mayor es ajeno a esta realidad. Sin embargo, debo decir que no basta trabajar en estos lugares con una gran conciencia social, trabajar en lugares marginados. Esto es bellísimo, pero tenemos que hacerlo en nombre de alguien, en el nombre de Jesús, quien ha ido siempre al encuentro de los más pobres. Quien andaba al encuentro de los más pobres porque Dios Padre tenía el deseo de ir a encontrar a los más pobres. San Francisco de Sales, que ha estado el gran apóstol del Dami Animas, tuvo la gran capacidad de ir al encuentro de quienes estaban más lejanos. Y en ese sentido, creo que tenemos que asumir en un modo responsable la urgencia de la evangelización. Perché il pericolo è che se noi troviamo nel giorno a giorno e sperimentiamo le difficoltà di essere veramente pastori. Y en ese sentido, será muy humano encontrar ciertas dificultades, ciertas situaciones que representan límites en ese trabajo evangelizador. Y en ese sentido podríamos conformarnos con hacer cualquier cosa. Y en ese sentido debemos recordar que los jóvenes necesitan esa palabra y esa presencia que los ayude a elevarse hacia Dios, hacia lo más importante. Dirò una cosa per non dimenticarmi. Preparando Creo que es muy importante recordar aquello que han dicho los últimos tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, sobre los jóvenes. Podríamos encontrar una biblioteca de mensajes llenos de fuerza que invitan a los jóvenes a soñar, a ser discípulos, a ser levadura entre los demás. Y para mí esa sería la unidad. San Francisco de Sales y don Bosco, que bebió de esta espiritualidad. Don Bosco ha estado grande
en hacer una interpretación de la espiritualidad de San Francisco de Sales para traducirla en una espiritualidad que sepa trabajar con los jóvenes. Gracias, don Ángel. Nos has dicho qué cosa entiendes por urgencia y nos ayudas a interpretar esta línea que nos propones para este sexenio. Mientras hablabas, siempre pensaba que si ha habido una persona que ha dado todo por los más pobres, ha sido Don Bosco, porque su trabajo principal ha sido ser santos. Don Ángel, esta urgencia de la evangelización ha adoptado formas y colores. Modalità diverse che ci si sposta sui meridiani e paralleli delle 7 regioni salesiane del mondo e nessuno meglio di te le conosce. Proprio scrutate, visitate, trovate, incontrato i nostri. En el comentario que haces a esta línea programática, hablas muy seguido sobre la frontera, es decir, el relacionarse con miembros de otras confesiones religiosas no creyentes, porque gran parte de ellos frecuentan nuestras obras salesianas. ¿Cómo vivir el Dami Animas con personas que quizás no estén tan interesadas en cosas del alma, o con personas que no sean católicas o en contextos no cristianos? Gracias, don Silvio. Creo que esta es una pregunta no solamente bella, sino también muy importante. En estos años he tenido la sensación de que tantos de nuestros hermanos que trabajan en naciones donde la fe cristiana es casi inexistente, o donde somos minoría, o donde realmente los cristianos son pocos. Podría mencionar Tailandia, donde los cristianos son solamente un 0,03%. Son contextos donde nuestro carisma es permanentemente misionario. Un poco nos hace recordar los viajes de Pablo, donde los cristianos representaban casi nada en el contexto romano. Noi e anche il rettore maggiore e tutti i rettori maggiori quando noi scriviamo, parliamo i capitoli generali, non parliamo soltanto per i salesiani che stanno. Es necesario que recordemos que los capítulos generales no solamente hablan para los salesianos que se encuentran en realidades cristianas, también para los contextos donde existen también una indiferencia religiosa, agnosticismo y grandes diferencias a nivel religioso. Hoy, por ejemplo, escuchaba una noticia en la televisión que decía que ya Gran Bretaña no es cristiana anglicana, donde solamente un 40% declara esta religión y el resto no profesa ninguna religión. En este contexto, ¿cómo ser evangelizadores? ¿Cómo hacer realidad el Dami Animas? Fare realtà il Dami Animas. Bene, anzitutto
Creo que ante esto hemos logrado aprender de Don Bosco el gran respeto de la realidad de la persona y la vida de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, de nuestras familias. La persona e la vita di ciascuno dei nostri ragazzi, ragazze, le loro famiglie. Vuol dire, e questo lo dico, y esto lo digo con el enorme peso de los últimos papas que he mencionado antes, Papa Francisco sobre todo, también Papa Benedicto. Nuestra fe cristiana no tiene el objetivo de ser proselitista. El objetivo es anunciar a Jesús con el respeto a los demás, en el respeto de la libertad. Se trata de un anuncio en libertad. Sabemos pues que el proselitismo en todas sus formas hacen un gran mal. Y muchas veces podemos creer que en estos ambientes podemos hacer poco, y al contrario, la realidad es otra. En estos contextos, nuestros hermanos tienen oratorios, escuelas, y todos los días continúan encontrándose con enormes experiencias de fe. Continúan dando testimonio de su fe con su modo de actuar, con sus palabras, en el respeto de los jóvenes hacia ellos. Nos encontramos en naciones, por ejemplo, en el último viaje que hice a India, me encontré con jóvenes universitarios hindúes, cristianos, católicos y también musulmanes. Y he visto hermanos capaces de hablar de Dios, de hablar de la fe en estos ambientes a los jóvenes. Por ejemplo, estuve en un encuentro con más de 1000 jóvenes donde pudimos hablar de Dios, hablar a Dios a través de la oración del Padre Nuestro. Y esto también es anuncio, esto también es respeto. Entonces, ¿es posible el Dami y Ánimas cuando nos encontramos en un contexto que no nos hable de Jesús? Absolutamente. El testimonio en estos lugares se hace a través de la vida. La testimonianza con la vita, anche con il grande rispetto alla religione degli altri. Possiamo pensare nel mondo musulmano. Sabemos que en estos contextos musulmanes, por ejemplo, la renuncia a la propia religión significa quedar excluido de la comunidad. En estos lugares nosotros continuamos a dar un extraordinario servicio a toda la comunidad. Finalizo pensando en nuestras escuelas. Con la nostra testimonianza, con i nostri valori. Penso per esempio, finisco, le nostre scuole que logran transmitir enormes valores a la sociedad, que son valores de Jesús, valores cristianos. Que son capaces de transmitir el enorme valor de las relaciones entre las personas, el respeto y la fraternidad entre nosotros. Esto nos ayuda a inculcar en los jóvenes, a hacer crecer las convicciones que les ayudarán a relacionarse más adelante con las demás personas a lo largo de la vida. Es muy posible que no profesen la fe en el Señor Jesús. Sin embargo,
será un gran arma para poder seguir testimoniando y anunciando a Jesús. Annuncio di Gesù, annuncio del Vangelo e dei grandi valori della fede cristiana. Dobbiamo pensare perciò che questo è molto più Y esto es un gran desafío, más allá de decir una homilía, algún tema. Definitivamente es un tema muy delicado. Questa è la grande riflessione che invito a tutti a fare, perché è un tema molto profondo e molto delicato, ha da vedere anche con l'ecumenismo. Grazie. Gracias a ti, don Ángel, y es bello sentir este respiro de presencia salesiana en medio de tantas religiones, que nos demuestra que es posible ser salesiano al 100%. Piensa que en 134 naciones donde nos encontramos, en las 1936 presencias salesianas. Con 1936 presenze salesiane, soltanto la minoranza La gran mayoría de estas presencias se encuentra en contextos no cristianos. Esto nos ubica como salesianos realmente en la frontera para dar el primo anuncio y la testimonianza, el testimonio en estos contextos. Questo è importante, come tu sottolinei, di capirlo molto bene, perché sennò sembra che dobbiamo andare soltanto con i nostri. Chi sono i nostri? Per noi i nostri sono tutti quelli che possono ricevere qualche carezza e presenza di Dio. Mm-hmm. Grazie Don Angele. A questi nostri tutti, tu ci inviti ad aiutare giovani, famiglie a scoprire la presenza di Cristo. Ci hai già detto che il modo non è certamente solo quello delle omelie. Don Ángel nos ha dicho que este anuncio de Cristo no es solamente a través de las homilías. Nos invitas a ser sacramento de presencia, de la presencia de Jesús. Con lo sguardo un pochino più vicino a questa, forse più di più a questa nostra vecchia Europa, ai nostri paesi dove ahora centrando nuestra mirada sobre esta vieja Europa donde tantos son bautizados. Hay un gran interés para abrir las puertas a Jesús. Istituzionale come chiese, funzioni religiosi. Educatori e pastori, quali siamo chiamati a essere, ci troviamo come a metà tra questi giovani e questa chiesa che vorrebbe accoglierli. Nos encontramos en este momento como educadores pastores entre una iglesia que quiere acoger a los jóvenes y entre los jóvenes que solicitan nuevas formas de crecer en la fe. L'urgenza dell'evangelizzazione, ma sapendo benissimo, come dicevi nella strenna di quest'anno che si chiude, che soltanto per amore, niente per forza si può fare con questi giovani. Pensamos en el aguinaldo de este año, ¿no? Todo por amor, nada por la fuerza. Esto nos ayuda a pensar en aquellos muchachos que no van más a la misa, a la iglesia. ¿Qué cosa nos puedes decir sobre esta realidad? Ti dico e vi dico, un po' questa domanda la vedo collegata con tutto quello che abbiamo detto prima, ¿no? Esta pregunta la veo relacionada con todo aquello que habíamos dicho primero. Nosotros somos sacramento de su presencia, de la presencia de Jesús. Uno ha una piccolissima e povera intuizione che dopo è molto ben accolta. Si vede che c'era bisogno nella nostra. Tenemos que pensar que a veces tenemos una pequeña intuición que después puede ser bien acogida y esto constituye la presencia, que puede ser algo más, que puede crecer mucho más. In tutte le nazioni, in tutte le nostre presenze è stato molto ben accolta questa proposta di dire dobbiamo essere e vivere il sacramento. Y esta propuesta de vivir el sacramento de la presencia, después del capítulo general en el 2020, ha estado muy bien acogida. Ser sacramento de la presencia, de
su presencia. Tutto è parte del sacramento salesiano della presenza. Tu hai nominato la Chiesa che vuole accogliere a tutti i suoi figli e Don Silvio, tú has ragazzi hablado giovani, de la iglesia que quiere giovani, acoger a perché ha todos sus molti hijos giovani che jóvenes, si sentono pero molto también de los interessati jóvenes que no se sienten muy interesados in Dio, ma sobre soprattutto temas de la nei religión, gruppi, sobre Dios. nella Chiesa, in tutto questo. Bene, è evidente che noi tra queste due realtà, una della quale siamo noi perché siamo Chiesa, Es evidente dobbiamo que vedere come nosotros también nos vemos inmersos en esta realidad e como questo miembros de la è il iglesia. primo cammino. Questo non si fa di un modo etereo, non si fa soltanto per Un un primer pensiero camino, che uno ha. porque esto no se realiza de Primo modo passo, secondo etéreo, me, el per primer noi paso, según yo, educatori, però per noi salesiani, para nosotros e io credo educadores, para che nosotros la, salesianos, la grande, anche più grande trasformazione, e tante cose vanno molto bene, però la più grande trasformazione della congregazione creo que la salesiana gran oggi transformación de la congregación per tutta la salesiana famiglia hoy, salesiana para toda la familia salesiana, sarebbe una vera e sería profonda e radicale conversione una a verdadera, Israele, profunda alla y real presenza in mezzo conversión a tutti, a la in mezzo alle presencia en famiglie, medio de in todos, mezzo alle papà e mamme, ma en medio de las soprattutto familias, presenza a los in padres y mezzo madres, ai nostri ragazzi, presencia en ragazze, medio de nuestros jóvenes, innanzitutto presenza, perché se la nostra presenza è educativa, già con la presenza e il modo porque di si agire, nuestra noi presencia già es educativa, parliamo, noi già ya con nuestro modo de diamo actuar testimonianza. hablamos, ya damos testimonio. Questo lo ritengo prima molto importante. Esto lo E considero secondo, primero muy importante y è questo, segundo, caro Don Silvio, il Papa lo ha detto tantissimo considero anche las palabras nella del Papa Evangelii Francisco, Gaudium, que lo ha quando dicho parla tantísimo en la del Evangelii Gaudium, scoraggiamento degli apostoli. C'è un capitolo hablando, ricchissimo, ancora io ho fatto di nuovo una rilettura, non so se la quinta o la sesta hablando volta, del desánimo de los dove apóstoles. Papa Francesco parla di questo scoraggiamento. Dobbiamo riconoscere che la malattia o una delle malattie che abbiamo nella Tenemos que Chiesa, reconocer que una de las enfermedades que nei tenemos secoli en la iglesia, entre consacrati, los discípulos, consacrate, preti, entre los consagrados, e a volte quasi consagradas, sacerdotes, vuol dire es el in desánimo. qualche parte del mondo, perché la realtà Y esto es una realidad que se encuentra in en Africa che tantos nella lugares nostra del Europa. mundo. La nostra Europa è più difficile oggi, certamente. Ciertamente se encuentra en muchas realidades del mundo, pero en Europa es muy Con difícil. questo scoraggiamento, secondo me, ¿Qué come podemos fare? hacer con esto, con este desánimo? E dopo, secondo me, dobbiamo avere questa interiorità, La presencia, como he dicho primero, questa pero también la interioridad, certezza nella fede, la che ti porta certeza a dire, en la fe, la mia missione è trovarmi in mezzo a loro per parlare, que nos lleva a decir dire, que testimoniare, mi per misión es proporre estar en medio a ellos, per tutti i para giorni testimoniar, fargli arrivare qualche cosa buona. Dopo, para todos los días hacer llegar algo nella sua bueno bontà e nella sua provvidenza, che sa quando trovarsi con ciascuno, quando trovarsi y dejar que también sea Dios quien decida en su Tante volte mi sono providencia trovato già nella mia vita hacerse encontrar con estos pastorale jóvenes. con genitori, specialmente mamme, tu l'hai detto, che vivono una vera sofferenza perché i suoi figli Yo en mi vida vivono pastoral lo stesso che me he loro, encontrado e con tantos padres, tantas madres que sufren noi che abbiamo fatto tutto porque questo sus impegno hijos no han lontano, logrado e encontrarse loro con stanno Dios. molto lontani, non vogliono sapere niente. E io continuo a dire, Yo voglio continúo a animare, decir, prima fa sobre come todo Santa las Monica, madres, haz prega como per Santa tutti, Mónica, prega per reza por tus hijos, secondo, reza por tus continua hijas, a dare il tuo testimone. continúa Dobbiamo a dar dare tu le nostre testimonio. testimonianze. Dobbiamo Tenemos que dar continuare nuestro testimonio, tenemos que continuar a sugerir, nelle nostre scuole, proponer en nuestras sugerire, escuelas, proporre, dare sobre delle todo indicazioni, proponer, offrire sugerir, possibilità. dar E motivaciones, dopo ofrecer non abbiamo il tempo posibilidades. risultato, e qui dove
Y si no obtenemos resultados, es aquí donde no podemos desanimarnos. Debemos estar atentos, porque el desánimo es la gran fortaleza del maligno para evitar la implantación del reino de Dios en el mundo. Secondo me questo permetterebbe, per esempio, questo argomento che ho detto, no? Un dialogo ricco tra di noi apostoli, discepoli, dire come ci troviamo. Para mí, el hablar de esta realidad del desánimo nos permitiría establecer un diálogo entre nosotros religiosos para poder relanzarnos con fuerza. Andiamo avanti ancora una volta. In questo senso l'apostolo Paolo è affascinante. En este sentido, Pablo es un ejemplo fascinante. Caro Don Angel, è un grande incoraggiamento che ci dai. Sempre nell'ottava linea, l'hai anche accennato adesso mentre presentavi questo punto, parli di processo di educazione alla fede, il processo... Siempre en esta línea de programática nos hablas de la educación a la fe. Del capitolo 23 negli anni 90, io studiavo teologia lì a Torino e c'erano discussioni che diceva che siccome la fede è un dono, non è qualcosa che si può educare. E chi invece Ya cuando realizaba estudios de teología, se hablaba de que la fe es un don y se hablaba de la posibilidad o no de su educación. I papi che hai nominato, è molto bello sentire anche che hai già riletto l'Evangelii Gaudium 5 o 6 volte, questo è un grande invito anche per noi. E lì si vede come il processo... Tú que has mencionado a estos papas, sobre todo que nos has dicho que has leído ya varias veces la Evangelio Gaudium, que también es una gran invitación para nosotros. Allora, hai dei volti, delle esperienze che hai incontrato e che ti hanno scaldato il cuore perché hai visto lì dei processi di iniziazione a una vita di fede anche molto lunghi, però pieni di speranza e che vorresti che fossero presenti almeno come ispirazione anche in altre parti del mondo, qualcosa che proprio ti ha affascinato, che vorresti... Y hablando sobre el sacramento de la presencia, tú que has logrado encontrarte con tantos rostros, ¿de qué manera te ha fascinado este sacramento de la presencia? Intervenire con delle domande usando il chat di Sabemos que el tiempo es muy breve y para quien quiere intervenir a través del chat puede hacerlo. Don Silvio, che bueno, bellissimo per me questo dialogo è bellissimo, mi prende veramente, no? Mira, su questo primo punto che dicevi, la fede non si deve fare niente perché è un dono, è vero che oggi... Mira, Don Silvio, has introducido un tema muy, muy bello. Potranno dire ciascuno quello che vuole dire. Io per esempio, e per me serve vedere il mio percorso. Mucha gente, muchos podrán decir que la fe no se puede educar ya que es un don. Sin embargo, yo me fijo en mi experiencia salesiana. Io ho voluto darmi questo dono della fede, però io ringrazio tantissimo a tanti che mi hanno aiutato nella mia vita. Dios me ha concedido el don de la fe, pero yo agradezco de forma muy grande a todas estas personas que me han guiado en el proceso de la fe, empezando desde mi abuela que no sabía leer, pero que a través del rezo del rosario me educaba en la fe. Pienso en mis pobres padres que en medio de la simplicidad me supieron guiar en el crecimiento. Esto me lleva a indicar que la fe como gran don de Dios se acompaña. Y en ese acompañamiento se ayuda a crecer en este gran don de Dios. Que mi risulta difficile con tantissime realtà del nostro mondo scegliere qualche cosa, però non ho tanti esempi adesso così
De modo inmediato no tengo tantos ejemplos sobre esta experiencia, in tutti gli anni della mia vita, sempre mi sono trovato tutti gli anni pero intorno lo puedo decir, puedo expresarme sobre este tema con esta certeza. En mi vida salesiana siempre me he encontrado con jóvenes que me han dicho andare a tale casa salesiana, que encontrarme con esta persona, ir a esta casa salesiana, encontrarme en este grupo de fe, me han cambiado la vida. Conoscere o partecipare mi ha cambiato la vita. El participar en, encontrarme con, me han cambiado la vida. Y eso significa que acompañar es dar oportunidad, ofrecer, brindar espacios. Y tutta la nostra famiglia salesiana di giovani, di ragazzi e ragazze che quasi è come il cibo quotidiano. Y es por esto que nos encontramos a lo largo de nuestra congregación con tantos jóvenes que reconocen que estos espacios constituyen como el alimento cotidiano, el alimento cotidiano que los ayuda a crecer. Y creo que en el ámbito de la fe funciona de esa manera. Y cuento uno de estos encuentros recientemente que ha sido muy simpático. Un incontro che ho avuto, ho fatto il saluto del bollettino salesiano del mese di gennaio su questo. Vi racconterò una cosa. Este encuentro lo narro en el saludo que hago el boletín salesiano del mes presente, de este mes. Può scatenare delle cose più bellissime. Mi trovavo negli Stati Uniti, parlo di 15 giorni fa. Me encontraba en Estados Unidos, hablo de 10, 15 días atrás. Nella regione oeste California, in concreto Los Ángeles. Me encontraba en la región oeste de California, específicamente en Los Ángeles, en una escuela. Semplice, bella, diversa, con grande diversità di ragazzi hispanos, afroamericanos. Con una gran cantidad de jóvenes hispanos. Y en cierto punto nos dirigimos al almuerzo, vamos a almorzar. Arriva un camione e comincia a vendere quello che noi diciamo, no? Perritos calientes. Y en ese momento llega un camión que vendía perritos calientes, hot dog. Allora il direttore ha comprato 3 per noi 3 e con gli altri. Y en ese momento el director compra 3 para nosotros que estábamos ahí cercanos. Mangiando. In un momento c'erano anche 3 posti, vengono 3 giovani. Y en ese momento nos dirigimos al patio a sentarnos. Había 3 puestos. Mi dice, Rettor Maggiore, io voglio essere papa. Cosa devo fare? Y en un cierto punto se me acerca un joven y me dice, yo quiero ser papa. Sí, con simpatía. Senti, è un po' difficile, ¿eh? Y yo le respondí con simpatía, mira, es un poco difícil, ¿no? Non è Rettor Maggiore che uno tra 14.000, pero papa es un poco difícil porque se trata de uno entre 1.800 millones. Ti faccio questa proposta. Perché non cominci per farti salesiano? E dopo? Y yo le dije, te hago esta propuesta, ¿por qué no comienzas por ser salesiano? Non ti dico di no, perché qui, in questa casa, ho scoperto a Gesù. Y este joven me respondió, no te digo que no, porque en esta casa he encontrado a Cristo. Cristo es mi pasión. Y creo que esta es la primera vez que escucho de los labios de un joven una expresión de este tipo. Y esto me ayuda a entender que los jóvenes, que para muchos jóvenes la pasión es Cristo. Y esto me dejó en shock. Y a un cierto punto le pedí permiso para contar esto al mundo.
Yo creo, don Silvio, que esto responde de cierta manera a la pregunta que me has hecho. La fe es don, camino, proceso, como todo en nuestra vida. Pero creo de manera muy simple que el Señor nos da este don de la fe y que nos ayuda a hacerla crecer a través de presencias, palabras cotidianas que nos ayudan a hacerla crecer. Pienso, por ejemplo, en las pequeñas intervenciones de nuestras casas, los buenos días, bien preparados, que pueden ser una mediación grandísima para ayudar a los jóvenes a crecer en la fe. Grazie Don Angel, sentiamo in sottofondo le campane della Basilica di Maria Auxiliatrice, quindi ci danno un segnale che è bene che lasciamo spazio a... Gracias, don Ángel. En este momento escuchamos de fondo las campanas de la basílica y damos también el espacio para demás preguntas. Penso che ce le proietterà lì sullo schermo. Io sono contento si non ho annoiato a quelli che stanno ascoltando il nostro dialogo. Yo me siento muy contento si no he aburrido a aquellos que nos han estado escuchando en este diálogo. Ed è una ricchezza forte che si passa a tutti. Beh, mi veniva un'altra domanda, ma la tengo così di riserva. Prima diamo spazio se c'è qualche intervento. Tengo una próxima pregunta, pero me la tengo de reserva mientras damos el espacio para quienes desean hacer alguna pregunta. Alcuni dei nostri giovani in portoghese, spagnolo, francese e italiano, alcuni dei ragazzi che hai visto qui a Zeffirino. Quindi poi sarà messa disponibile anche in queste lingue. Esta entrevista está siendo traducida para que esté disponible en las plataformas de la congregación. Y yo agradezco este gran servicio de traducción, agradezco a estos nuestros hermanos este servicio que realizan a la congregación como un don bellísimo. È un ordine, soprattutto in questo caso, come diceva Don Bosco, Papa, di sicuro me lo ricorderanno di sicuro. E intanto ringraziamo chi sta mandando già messaggi come Laura, un grande abbraccio a due persone meravigliose. Agradecemos a todas las personas que nos están mandando saludos. También mandamos para ellos un gran saludo, grande abrazo. Que tenemos ya una pregunta. El Dami Animas Cetera Tolle expresa la pasión por las almas, pero también el sentido del sacrificio. ¿Cómo podríamos entender estas dos cosas? En tu experiencia, ¿cuál podría ser el riesgo más grande de tenerlos separados? De tener alejados la pasión y el sacrificio en la vida de un salesiano. La prima cosa que ho nella testa al sentire questa domanda è non possono darsi separati. La primera cosa que se me viene a la mente en este momento es que no pueden ser separadas. Se dan o no se dan. Dami animas. E per esempio non vivere con una dedizione piena, non vivere vivir con una gran pasión salesiana en el corazón, pero no sentir que mi vida, mi persona, mi tiempo es para los demás, con una gran entrega. Y esto lo digo no solamente para los salesianos de Don Bosco, lo digo también para los salesianos cooperadores, por ejemplo, que tienen familia, que tienen hijos. La entrega en la vida familiar también es un Dami Animas. Pienso que esta es una entrega a la pequeña iglesia doméstica. Atentos, por favor, a no pensar que esto solamente se realiza en los salesianos presbíteros, en los salesianos consagrados. El Dami Animas Cetera Tolle se juega en toda la vida.
Este Dhammi Animas se juega en la vida, una vida che deve estar sempre llena de sentido. Quali sono le ultime novità, le ultime filosofie, ideologie, l'ultima moda di pensiero, ultima tecnologia. Tutto quell'altro sono delle cose che stanno accanto a noi, però al centro, quello che sta al centro deve essere qualche cosa essenziale. Una vida no se sostiene si no existe una realidad fuerte y esencial. Per questo tante vite hanno oggi tanta fragilità. Pensando en cómo hacer posible esto, creo que ciertamente no es posible si no viene de una profunda convicción, de un fuego interior, de un gran amor por la vida, por los demás, amor por Dios, desde la profundidad. Nel profondo. Sì, io devo dire, Credo y puedo decir que somos tantísimos en nuestra familia salesiana que vivimos con este deseo del Dhammi Anima. Y después de esto, somos llevados a una realidad en la que nos entregamos por completo, hasta terminar como Don Bosco, entregando todas nuestras fuerzas, donar toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas en la vida cotidiana, en el amar a los jóvenes. Insisto, el punto es, ¿van juntas o no es posible? Sería muy peligroso si tendemos a separarlas, porque algunos podrían vivir bajo un espiritualismo, bajo una rigidez espiritual muy peligrosa, que llevaría a una vida en la iglesia muy rígida, que realmente me da mucho miedo. Yo realmente me asusto de este Dhammi Animas que lleva a vivir como managers, como directores únicamente. Non serve tutto e non ci servono tutti i modi di fare. Ecco, lo credo così. Grazie Don Angel. Mentre parlavi c'era una domanda è tornata. Gracias Don Ángel. Mi pare vada proprio Y tengo una pregunta muy cercana a esta respuesta. ¿Haya conocido algún hermano que haya encarnado de modo mejor el Dhammi Animas, Cetera Tolle? ¿Por qué? ¿Tienes algún rostro, alguna experiencia que te viene en mente en este momento? Sì, di nuovo devo dirvi, De nuevo debo decirles que he estado un poco difícil porque han sido tantos rostros que he encontrado en mi vida. Pero de un modo rápido, podría decir, por ejemplo, salesianos que a mí de verdad me han impresionado de modo muy profundo. Conoscere lo stesso Don Bosco e sentire che lo amava come un padre a un figlio lo ha colpito di un modo straordinario. Podría pensar en Pablo Álvera y ese testimonio que se da de un hombre con un gran corazón. Podría pensar en España, donde he conocido tantos salesianos coadjutores que con su modo de vivir para mí han sido un ejemplo vivo de Jesús y de Don Bosco. Salesianos coadjutores con una gran preparación, por ejemplo, como ingenieros mecánicos, y que en medio de nosotros jóvenes, cuando llegaba el fin de semana, con todo su apostolado se ponían a dar catequesis junto a nosotros. Y también se ponían a reparar todas aquellas cosas de la casa, porque su sentido de sobriedad los movía a ponerse al servicio de los demás. O un otro salesiano coadjutor
don Cayetano, que in una en una librería salesiana salesiana e io vedevo a quel salesiano alle ore a del medianoche giorno, todavía lo ancora nel encontraba magazzino, lavorando trabajando tutti i giorni. por este Questo servicio. Y esto soltanto si solo se può puede fare encontrar se uno si ha se vive bajo la convicción una profunda convinzione de profonda que una che vida una que se dona vita che si dona totalmente così es è bella. bella. E lo ha dimostrato fino a 91 anni. Ho trovato He encontrado también de las delle coppie parejas della nostra famiglia en nuestra salesiana familia salesiana que che también me han impactado mi hanno colpito muchísimo. tanto. O, per esempio, lo dirò, Debo decir también que qualche giorno fa sono andato a visitare la fui presenza a di visitar la presencia de Varazze Varazze per celebrare 150 anni. y ahí he Ho encontrado trovato a tantas parejas de salesianos coppie di salesiani cooperadores, cooperatori, in particolare la en coppia especial una che pareja, matrimonio con con 4 4 hijos, figli, dove en el nella que su sua elección de scelta di vida vita, interessante questo, nella sua scelta di vita è stata che la famiglia con i figli, bellissimi figli, facevano una opzione per la Su missione opción de vida salesiana es ser non nel misioneros Gesuito como Hospital, familia en un in oratorio, en el quel oratorio de oratorio. Varazze. E per anni l'oratorio e la presenza soltanto oratorio va avanti con loro e con Y la con esto puedo famiglia. decirles Feligrese, algunos ejemplos, io pero posso andare anche in podría qualche ir modo, ho a voluto muchísimos scegliere lugares. molto vicini per non andare soltanto all'America o all'Africa. Debo decir que no he Credo che non ho visitado visitato nación, he visitado nazioni, ya 110 io ho visitato già naciones, 110 donde no he nazioni, dove encontrado, non mi abbia trovato. digo una última, Una ultima. Per non rimanere voy a soltanto in Italia. Angola, Vado a Angola. In Angola già quando ero ispettore. siendo aún Era inspector en ispettore in Argentina, Argentina, vado a Angola, y visitó la visito presencia salesiana, la la presenza parroquia salesiana, la salesiana, casa salesiana, la parrocchia salesiana, y me encuentro e con una trovo laica que hoy es dama una salesiana, laica che oggi la è señora dama Berta, salesiana. Berta si chiama, que junto a signora sus Berta, 4 hijos, che assieme ai suoi 4 figli, o 5, nella casa lei prendeva cura que dentro de di su 12, casa 14 cuidaba ragazzi di de strada. entre 14 y E lei 15 faceva le Mamma muchachos, Margarita, ditemi haciendo las veces de mamá italiani, Margarita, accompagnavano dándoles il, un sostenimiento sostegno di affetto afectivo y economico per dare di económico. mangiare a queste Ella persone. hacía Però de lei mamá faceva por opción mamma cristiana, por per fe. opzione cristiana, per fede, perché diceva se io ho i miei figli Si e ella alcuni decía, non si hanno algunos mamma, no tienen io madre, posso essere la yo mamma dei miei puedo figli, ser su possono madre y essere mis i suoi hijos fratelli e pueden sorelle ser de e sus i hermanos y figli che ho hermanas. conosciuto Y estos erano hijos dei realmente fratelli con hacían las veces de hermanos. Ditemi se questo non è sentire che il Dami Animas Esto es un ejemplo que nos hace ver que el Dami Animas se puede vivir en todos los contextos, en todo lugar. e dopo con il volto di Don Bosco. Podría escribir un libro Posso sobre estos scrivere ejemplos. un libro su questi esempi o di più. Questa sarebbe una bella Esto, don Ángel, sería una muy bella idea. di Non ho scrivere, tempo adesso, non hai per adesso tempo non ho adesso. tempo. Va bene. Stiamo arrivando anche alla fine del nostro tempo. Estamos llegando ya Tanti messaggi di al final de nuestro tiempo y vemos tantos saludos de agradecimiento por estas intervenciones, por este momento. Guarda, mi fa venire in mente la cosa che volevo chiederti prima. Questa parola è un'altra parola che è entrata così tanto parte nel nostro vocabolario. Accompagnamento. Come Don Ángel, una palabra forse que se ha proprio lì incluido tanto en nuestro vocabulario es la palabra acompañamiento. dove tutto è cominciato, dove Don Bosco Pensamos en Don Bosco, que ha acompañado tantos jóvenes. ¿Cómo podemos vivirlos? Como un modo de vivir el Dami Animas Cetera Tolle. Tolle proprio da salesiani. Vedi, credo che questa parola è la chiave, dirò di più, la Creo chiave que esta palabra risolve tanti dei podría ser la nostri llave problemi istituzionali. que podría ayudarnos a Facciamo resolver angoscia per le nuestros tantos vocazioni, problemas che prepariamo institucionales. con un piano strategico Por ejemplo, punto la animación 1,0 vocacional. e capite quello che dico, e alla fine la parola essenziale sia per i genitori sia per le Esa es una famiglie, palabra que sea entre los padres de familia,
entre nuestras comunidades y nuestros procesos formativos, la palabra es acompañamiento. Pero para poder acompañar, debo querer estar siempre presente en tu vida, cercano. Debo ser amigo, hermano, padre de familia, padre, madre. Y este es el punto más importante, más bello, porque acompañar no significa únicamente hacer. Acompañar no es dirección espiritual, por ejemplo. Sabemos que han sido los jesuitas los grandes maestros en este tema de la dirección espiritual. Y aprovecho de una vez para decir que nuestro modo de acompañar no es solamente el tú y el yo. Es también la comunidad, es también la casa, el grupo, el patio, todo. No es solamente un momento, una acción. Tantas cosas pasan a través del acompañamiento, que implican hacer camino juntos, que implican cercanía, estar cerca de ti, porque te veo un poco decaído, escuchar. Y de todo esto tenemos experiencia en las familias, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones. Y me parece que hoy hablamos más de acompañamiento, de discernimiento, más que hace 15 años atrás. Debemos dar, sin embargo, un paso más adelante para poder descubrir toda la fuerza y capacidad, porque acompañar significa tocar con fineza la vida de las personas, y esto es extraordinario. Splendida definizione, toccare con finezza la vita delle persone. Y don Ángel, estas palabras son realmente importantes, tocar con fineza la vida de las personas. Y esto es lo que has hecho en estos momentos al compartir con nosotros. Recordamos que el próximo encuentro se realizará el 20 de enero, momento como este. Agradecemos que nos hacen ver la invitación. Don Silvio, mi permetto di dire che hai nominato alla serva di Dio Vera Grita. Don Silvio, debo decir que cuando hablo de modelos laicos, ahora que has mencionado esto, un brano a questa figura, perché veramente è del tutto anche speciale. Debo mencionar también que Cuesta laica ha sido un gran ejemplo de espiritualidad laical del acompañamiento. Yo agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes. Lo he vivido como un momento de reposo y de fiesta. Don Ángel, te deseamos y les deseamos a todos una feliz Navidad y les agradecemos a todos. Feliz Navidad a todos. Gracias a todos. Grazie a tutti voi, grazie.